tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Es la Hora de Opinar. Yo soy Mario Campos y en nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le doy la bienvenida en este día en el que vamos a estar platicando pues, de uno de los fotógrafos más relevantes en las últimas décadas en México, a propósito de la muerte de Enrique Mettinides a los 88 años de edad, un legendario fotoperiodista conocido como El Niño. Ahora vamos a platicar para que sepan ustedes por qué, y bueno, vaya que el apodo lo tenía más que ganado, un fotógrafo mexicano, pero de origen griego, marcado también por su familia, por la migración, y con una mirada particular de la nota roja, con una estética muy especial que con su lente pues capturó y retrató de una manera particular la muerte y la tragedia. Y bueno, vamos a estar platicando de lo que significó su obra, de lo que ha significado para generaciones de periodistas. Y para eso déjenme saludar a Fernando Aceves. ¿Qué tal, Fernando? Encantado de estar con ustedes. Qué gusto que estés acá. Está a la distancia María Paula Martínez, también fotógrafa documental. ¿Qué tal, María Paula? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos, también al público. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Y también está Christopher Royal Blanquet. ¿Qué tal, Christopher? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a los tres. Y quien forma, por cierto, parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, vamos a platicar de esto, de Enrique Mettinides. Y yo quisiera empezar por la pregunta obligada para quienes no son conocedores, ¿no? Digo, los que están en el medio, por supuesto, tienen perfectamente ubicada la obra, el sello, el legado. Y fue muy interesante ver la reacción en prensa, la cantidad de notas que se publicaron en estos días. No es común que un periodista y no es común que un fotoperiodista genere las reacciones que generó con su muerte. Y la pregunta es ¿por qué? A ver, ¿qué hacía? ¿Qué hizo tan particular? Bueno, Enrique sin duda fue uno de los más importantes fotoperiodistas que ha dado México. Uh-huh. Él se concentró en el tema de la nota roja, que es algo que siempre ha existido, ¿no? Uh-huh. Aquí la diferencia que siento existe en él es la estética que imprime a su trabajo. Esa manera de mirar, esa manera de hacer bello lo horrendo, ¿no? Y lo que está sucediendo, porque son eventos que, aunque no esté el fotógrafo ahí, van a pasar, ¿no? Entonces, creo que la colección que él logró hacer a través de los años es muy trascendente, que además marca una visión desde el punto de vista social del México que le tocó a él trabajar. De acuerdo. Vamos a ir deteniéndonos en varios de los temas que estás poniendo ya en la mesa, pero yo quisiera detenerme por lo pronto en esto del contraste entre la nota roja, que es un género que es curioso porque por un lado es escuela, ¿no? Es escuela para periodistas y para fotoperiodistas, por lo que implica la cobertura de esos temas, lo que implica en lo personal, el contraste, justamente el enfrentarse con la violencia, el enfrentarse con las víctimas, y luego esta capacidad de darle la vuelta. Primero yo quisiera detenernos un poquito en la nota roja porque es curioso que es un género o un campo de especialización muy difícil, muy consumido y por otro lado como muy cuestionado, muy criticado también. Ok, a mí primero muchas gracias, me gustaría comentar. Yo llevo un poco más de 10 años dedicándome a esto y hablaba fuera del aire con Fernando. A mí no me tocó bautizarme en el fotoperiodismo con la nota roja. Yo recuerdo que mis jefes me decían, no, a ti te tocó fresa, porque cuando nosotros entrábamos era como parte del proceso natural estar un tiempo en la nota roja y después ya te ibas encaminando hacia otras fuentes. Sin embargo, creo que la nota roja tiene una esencia muy particular porque aunque puede para muchas personas ser mordaz, ser grotesco, pues al final muestra la cotidianidad, en este caso de la Ciudad de México, que ocurre y que sigue ocurriendo, ¿no? No porque no se dejen de hacer esas fotografías van a dejar de ocurrir esas cosas. Y bueno, retomando lo de Mettinides, a mí me parece importante que el que haya tenido este toque estético para retratar la tragedia se debe, aunque si bien él es empírico, tiene una formación desde niño, estar viendo películas policíacas, estar viendo accidentes, y él narra en su documental que empezó a tomar la foto, a hacer foto a los 9 años, tratando de emular estas escenas que veía en las películas y al final pues la realidad superó la ficción, ¿no? A ver, María Paula. Sí, bueno, yo la verdad es que justo como dice Christopher, a mí me parece que toda la historia viene desde que él entraba desde chiquito con una cámara que le regaló su papá y tomaba fotos de las películas.
y luego iba a la delegación y se quedaba fuera de la delegación del MP y tomaba fotos de los coches accidentados que ya llevaban. Y entonces todo ahí empezó, yo creo que ahí empezó a educar mucho su ojo, ¿no? Desde que entraba al cine de chiquito y veía todas estas escenas, empezó a educar su ojo y ahí fue él creando su propio estilo, que la verdad es maravilloso. Creo que ningún fotoperiodista, en mi opinión, ha logrado tener ese estilo tan particular, ¿no? Que yo creo que, como bien lo dijeron anteriormente mis colegas, raya también en lo artístico. Es increíble el trabajo que hizo. Esto que apunta María Paula, Fernando, el tema de la escuela, de la nota roja, ¿cómo se vive? Ahorita nos decía Christopher, no le tocó pasar por ahí, pero es de esos referentes. Ahora estoy leyendo el libro de Rafael Cardona, que cuenta sus memorias y habla justamente de esta parte desde el lado del periodismo, pero en la parte del fotoperiodismo, ¿qué rol ha jugado tradicionalmente en México? Bueno, como cualquier género dentro del fotoreportaje, uno requiere de tener un conocimiento a nivel logística, qué es lo que hay alrededor del tema que nos ocupa, ¿no? El caso de Metinides, bueno, contactos con la policía, incluso él mismo traía radios que están conectados a esas frecuencias, entonces eso le permitía a él llegar al lugar del accidente con mucha anticipación, ¿no? Casi como las ambulancias, ¿no? De que está pasando y él llega. Pero también hay otro ingrediente en el fotógrafo que es fundamental, la intuición. O sea, llegar a un lugar con la certeza de que va a suceder lo que estamos buscando. O sea, tenemos que previsualizar el evento, ¿no? Me llamaba mucho la atención en el documental que se hizo sobre el hombre que vio demasiado. El hombre que vio demasiado, cómo él soñaba el evento, o sea, lo imaginaba y de repente lo tenía enfrente, ¿no? Yo creo que esa es una magia que se da en el oficio, ¿no? Que debe ser, como decía hace rato, que tiene que ver con esta experiencia pues, de toda la vida, eso. Si nos puedes platicar un poquito este apodo del niño, porque ahorita lo decían, la imagen hoy suena perturbadora, ¿no? Es decir, que a los 11 años fue su primera experiencia, que a los 12 años estaba publicando fotografías. La foto de un decapitado cuando era un niño. Y bueno, eso evidentemente es una experiencia que marca a cualquiera, pero en este caso particular es interesante cómo lo marca, pero para el desarrollo de una carrera. Pues es que sin saber se va uno desarrollando. La escuela va desde el inicio de nuestras vidas, ¿no? En mi caso he trabajado el tema de la música, ¿no? Y para trabajar el tema de la música necesitas amar la música. Es un poco con Metinides, ¿no? Era algo que él vivía, algo que en su mente estaba todo el tiempo, ¿no? Y bueno, qué privilegiado de haberlo podido llevar a cabo y que todo este acervo esté disponible, ¿no? Sobre todo. Yo quisiera que platiquemos, Christopher, de algo que ya mencionaban ustedes, que es este asunto de la intencionalidad en la fotografía. Yo creo que ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero hoy vivimos en la era de la fotografía, ¿no? Y por práctica terminamos creyéndonos a veces que todos somos fotógrafos porque tomamos fotografías, lo cual pues no es así. Una cosa es tomar fotografías y otra cosa es tener esta capacidad, como tienen ustedes, que se dedican profesionalmente a contarnos cosas a través de las imágenes, a tener esta intencionalidad. ¿Cuál dirías, por ejemplo, que en el caso de Metinides era el sello y era la intencionalidad, sobre todo a la hora de cubrir hechos de violencia, que insisto que cualquier persona normalmente voltea la mirada para tratar de no presenciarlo, y que ustedes en el campo de la fotografía lo que dicen es: quiero contar esto y quiero llevar esta historia, como decías, estas cosas que están pasando, se fotografían o no se fotografíen, se las quiero contar al resto del mundo, ¿no? Se las quiero contar a México, se las quiero contar. ¿Cuál es el rol de la intención y cómo juega en este caso? Yo creo, bueno, hablando de la tecnología, ahorita si bien es cierto la fotografía ya es muy democrática porque casi todos tenemos acceso a la imagen para fabricarla, para procesarla. Eso no nos hace fotógrafos en el estricto sentido de la palabra, porque nosotros somos periodistas y debe de haber todo un contexto detrás, ¿no? Creo que esa sería la principal diferencia entre alguien que solamente hace fotografía de manera instintiva porque le tocó presenciar algo, claro, a alguien que tiene sacar el teléfono y tomar una foto
foto, pues eso lo puede hacer cualquiera. En la cuestión de Metinides, también hay que entender el contexto en el que él vivía, en el contexto histórico. Entraba con las ambulancias, entraba con la policía. Era más laxa la institución con los onces, que inclusive los onces fue una clave que él acuñó para los periodistas. ¿Y se refiere a qué? A los periodistas con cámara. Es un once, sí, es un la once clave somos para nosotros. Un... Ah, o sea, cuando dicen ahí van 3 onces, quiere decir que van 3 fotógrafos, ¿no? Esas claves las acuñó Metinides. Y bueno, él tenía más acceso porque eran otros tiempos. Y él menciona algo en el documental muy interesante, que si bien es cierto la tragedia normalmente te causa una repulsión instantánea, después de unos segundos cuando lo procesas también está el instinto de ver qué pasó, ¿no? Y en las fotos que Metinides hace como muy apaisajadas, está en el centro de la composición la tragedia y alrededor 100 personas viendo viendo la tragedia. Creo que eso es algo inherente a la sociedad, ¿no? Que hay sentimientos encontrados entre que no lo quiero ver, pero a la vez sí quiero enterarme qué pasó. Y el fotógrafo podría ser esa suerte de personaje privilegiado que le da los ojos a los demás para ver la escena. De acuerdo, Fernando. Importantísimo el contexto. Uno se puede ir al punto, pero al final la audiencia va a decir, sí, estoy viendo aquí a una persona herida, pero ¿qué es lo que había alrededor? Entonces, uno de los puntos a favor de Metinides fue ese, el contexto, ¿no? Que había alrededor. Eso hacía a quien veía la fotografía ser parte del suceso, ¿no? De acuerdo, María Paula, en ese sentido, ¿qué dirías tú que hace Metinides diferente a los periodistas de su época? Aquí nos están contando por lo pronto, Diego, ya desde el hecho que la clave haya sido generada por él, hombre, pues ya te habla del papel que él jugó en esta historia que estamos contando, ¿no? Pero ¿qué dirías tú, María Paula, en la parte de la estética, incluso contrastando su mirada, en el entendido de que las y los fotógrafos tienen una mirada única y es lo que hace que pues de pronto puedas distinguir el trabajo de alguien en particular y dices, mira, puede ser el mismo concierto, ¿no? Puede ser el mismo evento, pero la manera en la que te lo estaba contando, la intencionalidad, el contexto, como apuntaban ustedes, pues es lo que revela el autor. En este caso, María Paula, ¿qué dirías? ¿Qué le hacía diferente a lo de su época e incluso contrastando con lo que hoy vemos en los medios en estos temas? Bueno, yo creo que eso es súper interesante, ¿no? Justo como dices, que pueden haber muchísimos fotógrafos fotografiando el mismo concierto, pero pues vas a ver la mirada de cada uno. Porque yo creo que los fotógrafos fotografiamos o sea, no solo es llegar con una cámara y hacer clic, ¿no? Tú fotografías desde toda tu historia. Desde todo lo que has vivido, desde tus miedos, tus temores, todas tus vivencias, desde ese punto fotografías. Por eso yo creo que si pones a 4 fotógrafos en el mismo cuarto a fotografiar algo, una va a foto ser distinta, completamente distinta. Claro. Exactamente. Y fíjate que él tuvo la suerte, que a mí me parece que también es de las mejores maneras de aprender como fotógrafos, que Antonio el Indio Velázquez, se lo llevó con él de aprendiz. Y se lo llevó con él, no le pagaba nada, pero él iba y tomaba fotos y se lo llevaba a todas partes y yo creo que ahí pues aprendió muchísimo. Y de estar desde tan pequeño metido en el medio, ¿no? Como decían, de ir en las ambulancias y llegar siempre primero. Y él decía, es que siempre que llego ocurre lo que va a ocurrir, ¿no? Es como una suerte, como que siempre que llego yo, pasa. Y entonces como haber tenido eso desde tan pequeño, y yo creo que todo esto lo fue contagiando, porque en algún momento sus papás ya no querían que estuviera en eso, y él siguió, y mandaron a su hermano a que lo tratara de contener un poco. Ajá. Y en realidad su hermano se volvió su chofer y lo empezó a llevar a todas partes. Y entonces como yo creo que también todo ese espíritu, ¿no? Aparte de decir, voy a ir y me voy a meter y lo voy a ver. Y fotografiar o sea, toda esta tragedia y esta parte, como decía Christopher, ¿no? De los mirones, que en todas sus fotos aparecen los mirones, que están viendo el accidente, como que siempre le dio un toque, podría decir que hasta rayando un poco en lo cómico, ¿sabes? Como que hasta le daba un toque a la escena muy peculiar. Está esta foto de esta mujer que atropellaron y quedó contra un poste, famosísima, que a mí es de mis favoritas. La periodista. Sí, exacto. Legorreta. Sí, el de la periodista. Sí, Legorreta, exactamente.
pero ven su cabellera rubia en la foto, está como perfecta, o sea, parece que hasta es como una escena de una película de cine, ¿no? Que la pusieron ahí para que él la fotografiara. Y eso ha sido único, ¿no? Digo, yo por ejemplo soy fotógrafa documental, que es bastante distinto a fotoperiodista, pero me he metido en cosas. Es a veces bien difícil lograr sacar este lado de las tragedias y de lo que sucede, pero creo que eso es algo muy especial que él ha tenido, maravilloso. De acuerdo. A ver, Fernando, yo quisiera detenerme en esto que apunta, porque en el tema de la nota roja, una de las cosas que siempre se cuestionan es el trato de las víctimas o de los protagonistas de las fotografías, porque es el peor momento para esa persona y para su familia, por razones obvias, ¿no? Entonces, ¿qué hacía particularmente? Que creo que ese es uno de los sellos de que distingue la obra, en el trato, en el cuidado, esto que decíamos ahorita, de la manera de presentarlos. Yo considero que dentro de lo terrible de la situación, ¿no? Pues es una tragedia lo que el señor documentaba, ¿no? El fotógrafo tiene la obligación de dignificar a quien está fotografiando. Yo creo que ese es el punto. No crear una imagen que por el hecho de vender, ¿no? O sea, algo que genere morbo en la gente, ¿no? Yo creo que no está peleada la estética que Metinides imprimió a su trabajo, ¿no? Christopher. Yo creo que la dignidad de las personas es lo más importante. Evidentemente las audiencias han evolucionado. No es lo mismo las audiencias de la época de Metinides a la de ahora. Hay muchas fotos de Metinides que yo creo que ahora estarían un poco más cuestionadas, no en cuanto a la calidad, porque están ¿cómo cuál? Para ver. En donde se le ven las caras a las víctimas, ¿no? Porque puedes identificar. Ayer estaba hablando con mis alumnas, yo doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas, y yo creo que a nadie le gustaría estar leyendo el periódico y tomarse un café y decir, es mi mamá. Claro. Entonces, son cosas que van cambiando conforme evolucionan con las sociedades, y no estoy diciendo que el trabajo sea mal, a mí me encanta el trabajo de Metinides, pero hay que entender justo en pro de la dignidad de las víctimas cómo van cambiando estos códigos, ¿no? de ética en cuanto a las editoriales corresponden, ¿no? Pero eso también tiene que ver, esto que apuntas, Christopher, supongo, con cómo se les presenta o qué se destaca, porque al final de cuentas, ustedes cuando toman una foto lo que nos están diciendo es dónde poner la atención, ¿no? Son un poco gestores, cuando cuentan ustedes esto y dicen, mira a los que estaban alrededor, lo que están diciendo con la intención con la que hablaban hace rato es, no solo mires a la persona, mira lo que estaba pasando, esto que decías ahora, ¿no? Cuando tú también retratas, si no es lo mismo poner el énfasis en la herida, en el impacto, digamos, de la persona atropellada, sino en el gesto que quieres destacar. Yo no hago nota roja, pero documento temas hostiles. Acabo de regresar de Ucrania y traté muchas personas muertas. Y en mi caso, yo siempre trataba de ocultar la cara de las personas. Es bien cierto que el fotógrafo te va a mostrar lo que él te quiere mostrar, ¿no? No hay una objetividad, la objetividad no existe, siempre vas a ver a través de los ojos del fotógrafo. Y bueno, cada quien tiene una mirada distinta y tiene sus propios códigos de qué mostrarte y qué no mostrarte. Y creo que eso es algo que ha evolucionado y son discusiones vigentes que están no solamente entre periodistas, sino también entre la audiencia, que ahorita ya es muy cercana, ¿no? De acuerdo. Los criterios editoriales han cambiado definitivamente. Yo creo que la obra de Metinides retrata una época, un contexto social del México, ¿no? Y seguramente el estilo de él no hubiese encajado a los criterios editoriales de la actualidad, ¿no? Como ¿no te lo imaginas publicado, ¿no?, hoy? Pues como comenta Christopher, es muy complicado hoy en día ya mostrar rostros, ¿no? Entonces, no sé qué sea peor al final, porque todo queda a la imaginación de la audiencia, ¿no? Entonces, quizás la audiencia puede imaginar cosas peores de las que en realidad sucedían, ¿no? A ver, hablando de nota roja. Claro, María Paula. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Fernando y Christopher. Creo que los tiempos han cambiado completamente. Y, por cierto, gran trabajo de Ucrania, Christopher. Y yo también, como Christopher, por ejemplo, digo, no hago nota roja tampoco, pero, por ejemplo, estuve durante toda la pandemia metida en hospitales COVID, fotografiando cómo se enfrentó la pandemia en los hospitales. Y, pues, también, ¿no? Era tener muchísimo cuidado de justo no caer
en una foto como mórbida, ¿no? De los pacientes intubados, Claro. estuve en autopsias COVID, en el INER, estuve en intubaciones, extubaciones, traqueostomías, y era como justamente no caer en eso. Y siempre también con muchísimo cuidado de no sacar la cara del paciente. Más bien digo, mi trabajo estaba más enfocado en el esfuerzo del personal hospitalario, pero pues bueno, de todas maneras todo está ahí de por medio, ¿no? Entonces creo que hoy en día sí son criterios más cuestionables, es muy distinto. Por ejemplo, si uno ve todo, hablando de Ucrania, ¿no? De la guerra en Ucrania, todas las fotos que nos enseñan de Ucrania, pues ya básicamente cuando están los cadáveres, pues están los cadáveres cubiertos o se les cubre la cara. Ya es otro tipo de fotografías las que se enseñan hoy en día. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa breve y vamos a regresar aquí con Fernando, con María Paula, con Christopher, para seguir platicando de Enrique Metinides y del fotoperiodismo, además del trabajo, de la importancia de mostrar a veces lo que la gente no quiere ver, lo que no queremos ver, y cuál es el rol también que juega socialmente, que me parece muy importante. De esto seguimos platicando, es la hora de opinar, nosotros ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y ahorita platicábamos en la pausa, Christopher, algo que me parece muy interesante. Decía Fernando, a ver, el fotógrafo reproduce o captura el momento social, no solamente es el instante, ¿no? Es el momento que está viviendo, y decías, él retrató el momento de país. Y decías ahora, Christopher, la evolución de la nota roja, que no sé si es la evolución o la involución del país también, porque es una historia distinta a la que él contó, a la que estamos viviendo hoy. Sí, Metinides, él le tocaban muchos accidentes, suicidios, sí muertes, pero no esas muertes que vemos hoy en día donde un gran porcentaje está involucrado el crimen organizado. Ahora los colegas que trabajan en Nota Roja, pues básicamente documentan ejecuciones, ¿no? Es un gran porcentaje de ejecuciones, y eso también habla del detrimento social, si se puede decir así, para no decir revolución, en el que estamos viviendo, ¿no? Y la normalización de las fotos, ¿no? Si bien es cierto, una muerte es una muerte, no es lo mismo un accidente de alguien que fue atropellado a una persona que amaneció descuartizada en Tlatelolco, ¿no? Claro. Son contextos distintos, y creo que es importante tomarlo también como es un registro histórico y antropológico de lo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? De acuerdo. Y en México. Fernando. Sí, la fotografía debe de ir más allá de la nota del día, ¿no? De ser publicada en el periódico del día siguiente. Yo creo que aquí el verdadero valor del trabajo del fotoperiodista es hacer trascender este trabajo y en el futuro decir, esto era el contexto de... ¿Quieres entender? Asómate a ese trabajo. Exactamente. Y en Nota Roja y en la música y en tantas fuentes que se cubren, deportes, por ejemplo, igualmente, ¿no? Que incluso vemos una fotografía de un estadio, una final de campeonato en los 60s. Nos dice mucho de un contexto, ¿no? Más allá de los jugadores. De acuerdo. Oye, y que además, acompañado esto de riesgos distintos, ¿no? Ahorita que hablabas, por ejemplo, del trabajo de los fotoperiodistas, que hoy sabemos muchas veces se juegan la vida al estar haciendo su trabajo, al documentar, porque justamente a veces al documentar están para la posteridad, pero están también evidenciando, están mostrando, están cuestionando. Y yo quisiera ahí detenernos en eso también, María Paula, el rol del trabajo periodístico, sobre todo el fotoperiodismo, del trabajo de los que hacen trabajos documentales, de estos asuntos incómodos. Es decir, ¿por qué tenemos que mostrar las condiciones precarias o lo que vive un paciente, por ejemplo, que ahorita nos contabas de COVID? ¿Por qué tenemos que mostrar a las víctimas de la violencia? ¿Por qué tenemos que mostrar estos hechos que resultan incómodos, insisto, para la sociedad, pero que el trabajo del fotoperiodismo es fundamental? Pues yo creo que porque es pues enseñar la realidad de lo que está pasando. Y yo creo que hoy en día también, ya con todas estas redes sociales y toda esta cultura en la que vivimos, como que la gente ya, el mundo, tenemos tantas distracciones que pues la gente ya no se quiere enfocar en lo que realmente está pasando. Yo, con el trabajo de la pandemia, digo, en algún momento fui muy criticada por una imagen que tomé de una mujer embarazada con COVID,
que estaba teniendo a su bebé, ¿no? Y la gente me escribía como, no, pero ¿por qué retratas eso? ¿Y por qué nos enseñas eso? Y es como, pues, porque es lo que está sucediendo, ¿no? Y es contar un poco la historia, lo que está pasando. Y como bien lo decías, yo creo que es como para que esto trascienda. Yo, por ejemplo, el trabajo que hice durante la pandemia, mucha gente no lo ha querido ver, ¿no? Porque, pues, uno, ya están hartos, dos, es muy fuerte, y no lo han querido ver, pero bueno, tal vez en algún momento, en algunos años, alguien dirá, miren, esto fue lo que vivimos en 2020 en México, ¿no? Esto fue lo que pasó en los hospitales y se lo enseñará a sus nietos. Y entonces eso trascenderá y quedará un registro histórico de lo que pasó. De acuerdo. Christopher. Bueno, la fotografía es la preservación de la memoria, es tener un registro del paso de nosotros, ¿no? En el planeta, ¿no? Y en una cuestión muy romántica, aunque tristemente acepto que no es así, es para que no se repita, ¿no? Pero siempre va a haber guerra, siempre va a haber violencia. Creo que también, desde mi caso, en lo que documento, que son conflictos armados, derechos humanos, entender que yo hago fotos para que la gente sepa lo que está pasando, para yo entender lo que está pasando y yo tratar de cuestionarme y reflexionar como persona, pero también saber que no voy a cambiar nada, ¿no? Es algo duro y es algo fuerte, a lo mejor no estarán de acuerdo conmigo, pero no va a cambiar. El que yo vaya a Ucrania o no vaya, no va a evitar que la guerra continúe, ¿no? Entonces, eso es importante, pero sí preservamos la memoria para que en algún momento, pues a lo mejor los que siguen después de nosotros digan, ay, cabrón, esto no tiene que seguir pasando, ¿no? Oye, y déjame detenerme en esto que apuntas ahorita, con algo de Enrique Metinés que leía, que era que soñaba también con estas cosas, con las cosas que había visto y retratado. Y yo quisiera empezar esa reflexión contigo, Christopher, justamente por lo de Ucrania que acabas de contar. ¿Cómo lidian ustedes con lo que ven, con lo que retratan, pero pues que es parte de la experiencia personal? O sea, no, ¿dónde trazas la línea entre el fotógrafo y la persona, ¿no? Yo entiendo que son profesionales, como un doctor que se enfrenta a situaciones extremas, como los policías o los que se enfrentan a situaciones cotidianas extremas, los defensores de derechos humanos que de manera cotidiana están viendo las cosas del mundo más obscuras. Pero ¿cómo lidiar con eso? En este caso, por ejemplo, tu experiencia ahora que nos acabas de contar de lo que acabas de regresar de Ucrania, y ahora quisiera conocer la perspectiva también de ustedes. A ver, empezamos con... Bueno, en mi caso, yo no estoy tan de acuerdo en esto que muchos colegas dicen o decían de, es que yo hago fotos y no me vinculo emocionalmente. Yo me vinculo emocionalmente con lo que estoy fotografiando. Si yo no siento, yo no puedo hacer fotos. Lo que sí es que cuando yo salgo de algún contexto en el que no solo hay peligro físico, sino un peligro emocional, trato de reflexionar, de platicar con las personas cercanas, ir a terapia la semana que entra, ir a terapia, porque al final es algo que tienes que sacar porque si no colapsas. Y estar listo para seguir continuando, porque en mi caso no voy a dejar de hacerlo, ¿no? Yo sé que es mi trabajo y es algo que yo tengo la responsabilidad y siento que necesito hacerlo, ¿no? Fernando. Bueno, yo me permito citar a Peter Gabriel, un conocido músico británico y también muy conocido por su rol como activista, ¿no? Miembro de Amnistía Internacional, por ejemplo, y en una de sus visitas a México, conversando con él traía una cámara de video, ¿no? Y dice, esta cámara, cuando yo conozco a alguien involucrado en temas de derechos humanos, siempre le regalo una pequeña cámara de video, porque toda atrocidad debe de ser documentada. Okay. Muy vaya cita. Y que es importante. A ver, María Paula. Pues yo concuerdo muchísimo con lo que dice Christopher. Yo creo que uno no puede estar deslindado de las emociones cuando uno está fotografiando esto. Yo tomé en 2017, creo que fue un entrenamiento justamente para fotógrafos en zona de conflicto, en zona de guerra. Y mis maestros, que ahorita están en Ucrania, los dos, justamente uno de ellos decía, ¿no? Es que yo vi lo peor y lo mejor de la gente en la guerra. Como sale lo peor, también sale lo mejor, ¿no? La gente de repente tenía una papa para comer y no es que me diera la mitad, me la daba entera. Sí. Entonces sale como esta generosidad y él decía, uno es francés, vive en París y decía, y luego regresé a París y me decía, no podía ni entrar a los supermercados
¿no? Y veía toda esta comida y la gente comprando y decía, y me angustiaba muchísimo y lo único que pensaba es, quiero volver a la guerra, quiero volver. Y fíjate que fue muy curioso porque yo nunca he estado en la guerra. Traté ahorita de ir a Ucrania, pero me dio COVID y no lo logré. Pero durante la pandemia en los hospitales, pues a mí me pasó lo mismo, ¿no? La gente me decía, pero no sales traumada con todo lo que estás viendo. Y yo decía, pero es que como el agradecimiento hacia el personal médico, ver cómo se juntaron todos los que había, ver a los hospitales llenos de residentes, de jóvenes, llevando el hospital adelante, era impresionante, ¿no? Verlos a todos. O sea, me hice amiga de ella, una cirujana de tórax, ¿no? En las autopsias, abriendo los cuerpos para sacar muestras de pulmón y de corazón y de todo esto. Y ella decía, es que yo nunca hago esto, pero pues me tuve que subir al barco. Verlos a todos unidos fue tan increíble y fíjate que fue muy loco, pero a mí también me pasó eso. De repente después fui a filmar un documental sobre ballenas y en el fondo quería volver a los hospitales, ¿no? Yo decía, híjole, regrésenme ahí porque fue un aprendizaje impresionante. Toda la gente, todos me dieron de comer, me cuidaron, me ponían los trajes. Es como una solidaridad que empieza a existir entre la gente que tal vez no ves en otro momento. De acuerdo. A ver, Fernando, han hecho referencias al tema de la objetividad. Decía Christopher, no hay la objetividad. Decía, pues, eres tú y tu manera, tu historia es lo que se refleja. ¿Tú cómo ves ese tema, esa distancia con los que retratas? ¿Cómo lo vives? Yo pienso que la obra fotográfica al final debe de ser un reflejo del propio autor, ¿no? Siempre. Siempre, no importa la especialidad o los contextos, ¿no? Que debe de haber esa dualidad, ¿no? Porque al final se está documentando algo para una audiencia, ¿no? En mi caso, con la música, ¿no? Yo voy dirigido a la gente que le gusta la música, a los propios músicos, ¿no? Entonces, pero la intención siempre es reflejarme a mí mismo a través de mi trabajo, ¿no? Oye, y ahorita les lo voy a preguntar, pero cuando has hecho el mismo trabajo muchas veces, ¿qué es lo que te mantiene la mirada fresca para no repetirte? Porque también debe ser complicado eso. Aparentemente es lo mismo, pero el día es diferente, ¿no? El día es distinto, los estados de ánimo no cambian, ¿no? Entonces es muy difícil llegar a coincidir un día del otro, ¿no? Lo vives diferente, Christopher. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me pasó, bueno, pongo el ejemplo de Ucrania porque es porque lo acabas de vivir. Lo acabo de vivir. Me tocó estar en Bucha cuando sacaron a estos cuerpos de la fosa clandestina. Donde encontraron, después de que se retiran los rusos, todos las yo estuve ahí y iba con unos colegas. Uno no era fotógrafo, era videógrafo y él ya tenía como su material y yo quería seguir yendo todos los días. Y me dice, pero ¿para qué quieres ir si ya fuiste, ya lo tienes? Y yo, no, es que es diferente. Pareciera que es lo mismo, pero siempre ocurren cosas distintas, no solamente físicas o climáticas o lumínicas, sino también emocionales. También creo que hay algo muy importante, quiero abordar lo que tú dijiste. Un gran maestro mío y amigo, que aunque él no quiera aceptarlo, es mi sensei, Jerome Cecchini de Magnum. Él dice que debe de haber dos distancias al hacer la foto, la física y la emocional. No solamente estar cercanos físicamente, sino entenderlos para que emocionalmente puedas conectar con ellos. Y entonces haces un mejor trabajo, ¿no? No lo ves como si fuera en una vitrina, que hay esta proxemia. Tendrías que romperla para poder tener un trabajo más humano, que es lo que buscamos, ¿no? Al menos los que hacemos derechos humanos, que al final la música también es una esencia humana, ¿no? O sea, termina estableciendo una conexión con... Yo no puedo hacerlo de otra manera. Si no como con la gente, si no platico con ellos, siento que no estoy siendo sincero con mi trabajo. ¿Sientes lo mismo? Definitivamente, yo creo que hay que estar involucrados en lo que estamos observando, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una nueva pausa y ahora que regresemos, yo quiero preguntarles aquí a María Paula, a Christopher y a Fernando. Hace rato hablaban de lo que Enrique Militides ya no encajaría en lo de hoy, ¿no? Decían el tema de los criterios editoriales, el tema de el contexto social diferente, pero quiero que platiquemos de lo que sigue vigente, ¿no? De las lecciones, digamos, que podríamos retomar, incluso para la cobertura de los temas de hoy, aún con los contextos sociales diferentes. Si les parece, platicamos de eso regresando de la pausa. Es muy breve, ya sabe, y ahorita volvemos aquí. Es la hora de opinar.
Ya estamos de regreso y a ver, como les decía yo antes de irnos al corte, ¿qué les parece que sigue siendo pertinente, que sigue siendo una lección, que para alguien que hoy empieza a hacer fotoperiodismo tendría que recoger de la experiencia de Enrique Metinides? Pues yo creo que como seres humanos no hemos entendido todos los mensajes que hemos recibido a través de la historia, ¿no? Los conflictos armados en este caso, ¿no? Entonces, pues va a tener que seguir surgiendo una generación tras otra de colegas que documenten lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Pero, pues, con generarle conciencia, con que se la genere uno a alguien, ya es suficiente, ¿no? ¿Y tú percibes que hoy, evidentemente siempre se están generando nuevos talentos y nueva gente con vocación, pero cómo lo percibes hoy en general el tema del fotoperiodismo? Sobre todo por el contexto que decíamos hoy, un contexto tecnológico también muy distinto. Hay que entender que las cosas se miran de manera distinta, ¿no? Entonces, el colega que ha trabajado desde hace 30 años al que lleva apenas un corto tiempo en esto, pues son visiones diferentes y la visión al final del fotógrafo emergente pues es válida porque es la concepción de ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que es interesante conjugar todas las experiencias, ¿no? Los talentos emergentes, los talentos ya sólidos, ¿no? Y al final funciona, ¿no? O sea, porque aprendemos todos unos de otros, Okay. ¿no? A ver, Christopher. A mí me gustaría retomar con Metinides lo que dice en su documental. Muchas veces él dejó la cámara para ponerse a ayudar a las personas, ¿no? Y eso es algo que también Kapuczynski lo decía, este oficio no es para los cínicos. Que además contrasta con esta idea que tú has señalado varias veces de que el periodista o fotoperiodista... Nosotros nada más hacemos foto y no nos involucramos. Yo no puedo intervenir. No. Evidentemente hay que entender que estamos haciendo un trabajo y que la prioridad es informar, pero si muchas veces puedes ayudar, salvar una vida, eso es más importante que hacer una foto, ¿no? Y eso, Kapuczynski lo decía, este oficio no es para los cínicos, tienes que ser una buena persona para documentar lo que hacemos. Y yo lo que diría para también las personas que quieran dedicarse a esto, es que entiendan muy bien eso, que hay que tratar con dignidad a las personas, que entender que es un oficio difícil y que seguimos como luchando para poder hacer bien nuestro trabajo en todas las circunstancias. Me gustaría decir que hay 9 periodistas asesinados en lo que va del 2022 y es algo que también va con el periodismo, pero que no debería de pasar y que yo como periodista retrato cosas que no deberían de ocurrir, no debería de ocurrir gente muerta por hambre, no deberían de ocurrir guerras, no debería de ocurrir estas injusticias, más sin embargo están y mi trabajo es documentarlo para que al menos quede un registro. ¿En quién piensas cuando haces una fotografía de un tema así? Muchas veces en mi mamá, si me toca documentar a una persona de su edad, porque agradezco que mi madre está bien, agradezco que mi madre no me está buscando, agradezco que mi madre me habla todos los días para preguntarme cómo estoy, aunque esté preocupada de lo que hago. A mí eso no me da más que gratitud y poder seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Ahora, en este sentido, sí creo que es importante que los alumnos entiendan que no vamos a salvar vidas, ¿no? Es como cuando alguien estudia medicina pensando que le va a ganar a la muerte va a llegar. Y cuando uno hace fotografías, por ejemplo, a la mamá de un desaparecido, a la víctima de la guerra, muchas veces las personas te dan permiso de retratarlas porque en su cosmovisión piensan que les vas a resolver la situación. Y hay que ser muy honestos con ellos y decir, no te vamos, o sea, no es porque yo te haga la foto. Va a cambiar. Va a cambiar. Y eso hay que ser muy, muy honestos porque si no estaríamos engañando a las personas. Eso es algo muy importante que yo considero dentro de la ética, ¿no? Oye, además esto que dices me parece muy importante porque no solamente es, por supuesto, primero por la persona, para no generar una expectativa equivocada, pero incluso para gestionar tu propia relación con el tema. Sí, ¿no? sí, claro. Para no cargar con todo lo que significa decir, ¿verdad? Si no, imagínate cómo puedes vivir con eso, haciéndole fotos a gente y que sigue desaparecida. De acuerdo. A ver, María Paula, yo quisiera conocer, bueno, es que han puesto varios temas en la mesa que me parecen muy importantes, pero empiezo por el tema de la lección que deja y de la vigencia que deja para quienes están hoy haciendo documentales o fotoperiodismo. Yo creo que lo primero, cuando quieres empezar a hacer foto, por ejemplo, documental o foto periodística, siempre yo digo, o la foto que sea, foto de conciertos, retratos, lo que quieras, es educar tu ojo. Siempre es educar el ojo. Y yo digo que hoy Internet
da muchas herramientas, pero no es lo mismo ver cosas en internet que, por ejemplo, ir a un museo y ver una exposición, o ir a las librerías y sentarte a hojear los libros de foto, comprar libros. Y entonces yo creo que es súper importante, como bien lo decía, me parece, Fernando, informarte completamente de lo que vas a fotografiar, ¿no? O sea, no vas a llegar a fotografiar un concierto de una banda que ni siquiera has escuchado, ¿no? Que no los has estudiado, que no has visto, que no o sea, que no te has identificado en algo con ellos. Entonces yo creo que siempre es informarte, es leer, es educar tu ojo a lo que vas a ir a hacer. Hacer contacto con las personas, como bien decía Christopher. Eso, por ejemplo, digo, a mí en todos los trabajos que he hecho de índole humanitaria alrededor del mundo, me han sentado a comer en el piso con ellos, sin cubiertos, sin nada, y me siento, ¿sabes? Y como con ellos es empezar a tener una conexión de lo que vas a fotografiar, y muchas veces como no llegar y sacar tu cámara inmediatamente, ¿no? Y empezar como súper agresivamente a tomar fotos, sino calladita, la cámara en la mochila, y estar con la gente. Yo creo que, pues, toda esta historia, ¿no?, de Metínides es maravillosa, porque, o sea, todo desde que empezó a los 9 años, cómo aprendió, ¿no? Y él lo dice, cómo aprendió de su maestro, siendo aprendiz, yendo, que le cargaba un reflector, al indio Velázquez, ¿no? Le cargaba su reflector, y todo esto yo creo que es la manera más importante de aprender, y de todo lo que has visto, ir educando tu ojo, revisar los trabajos de los fotógrafos, y creo que él nos está dejando un legado del cual podemos aprender y crecer muchísimo de él. A ver, ya esa pregunta que hace, ¿cómo se educa el ojo? ¿Cómo logra alguien? Yo sé que esa es la clave de su trabajo, y eso es lo que en el ejercicio profesional distingue a uno de otro, a una de otra. Pero en tu experiencia, ¿qué es lo que te permite a ti que, como hemos dicho varias veces, el mismo concierto, el mismo momento, tú tienes una manera de hacer el encuadre, de mirar cosas que los demás no ven y de ser capaz de capturarlo justo en el instante preciso? Bueno, yo creo que la constante educación visual es muy importante, ¿no? Es muy importante como fotógrafo acercarte a la obra de otros fotógrafos, ver pintura, ir a museos, ir al cine, y eso te va generando una conciencia, no para copiar, sino para dejarte influir, para mirar las cosas siempre de una manera diferente, aunque sea la misma cosa, ¿no? Al final, una buena fotografía es aquella que te genera preguntas, ¿no? Y la respuesta está en la audiencia que ve tu trabajo. En la reacción que En la reacción que produce una imagen tuya. Y ahí está el trabajo hecho. Bien, Christopher. Sí, es totalmente de acuerdo. Si una fotografía no te golpea, pues entonces no es poderosa, ¿no? Es como la canción. Creo que es parecido al ejercicio de la escritura, ¿no? Tú no puedes escribir si no lees, ¿no? Tienes que tener referencias, Saramago, Octavio Paz, Shakespeare. Es lo mismo en la foto, y no necesariamente decir, ¿sabes qué? Es que yo voy a hacer solo fotoperiodismo, entonces no voy a ver a La Chapelle. No, ve a La Chapelle, ve a Annie Leibovitz, ve a James Natchway, ve también a mexicanos, Matarrosas, Federico Gama, Metinides, y a tus contemporáneos, y también a los que tal vez tengan menos experiencia que tú, porque creo que este es un oficio en el que todos los días puedes aprender, y es mejorable y es perfectible todo el tiempo. Yo creo que en el momento en que tú creas que ya estás en la cúspide de tu obra, pues ya estás acabado, ¿no? Siempre hay que estar evolucionando, ¿no? Ahí ya mejor y cuestionarse, ¿no? Siempre hay que cuestionarse el por qué estás haciendo tu trabajo, y al menos en el periodismo, que tiene que ver con una responsabilidad social, es tener una postura frente a la vida, ¿no? Y ser coherente entre lo que haces con lo que piensas, porque si no, entonces tu trabajo estaría vacío. De acuerdo. A ver, María Paula. Sí, y sabes, yo que creo que Metínides o sea, en todas sus fotos, más que por ejemplo estas fotos que de repente ves en estos periódicos, ¿no? De una nota roja así muy tremenda, como que estas fotos de Metínides lo que siento que nos dejan es que te preguntas, quiero saber más, ¿no? En lugar de que te cause una repulsión, te cuentan una historia en ellas mismas y dices, ¿qué pasó, no? O sea, quiero saber más, ¿y quién fue esta persona? Y te da curiosidad, y quieres, y creo que eso es lo fantástico de que una foto por sí sola te pueda contar toda una historia, ¿no? Y te invite a ti a cuestionarte, a reflexionar y a opinar.
y creo que lo logró perfecto en su trabajo. De acuerdo. Oye, yo quisiera ir cerrando con preguntarles, ¿cuál dirían que es el estado de salud del periodismo, del fotoperiodismo, de los documentalistas en México hoy? Yo creo que mejor que nunca, ¿eh? Hay ¿sí? más fotógrafos que nunca, ¿no? Okay. Y eso nos da una mucho mayor diversidad, ¿no? Eso gracias a todos los dispositivos que conocemos, ¿no? Los teléfonos celulares. O sea, en realidad en la calle andan millones de fotoperiodistas, ¿no? Con un celular en la mano. Y al final creo que pues hay que agradecerle a la tecnología, ¿no? Ahora hay que perfeccionarse en el tema de la imagen, ¿no? No solamente el dispositivo te va a hacer un documentalista, ¿no? Pero se puede hacer perfeccionándose continuamente. Porque lo han dicho ustedes, Fernando, el tema del conocimiento del contexto, el tema del conocer el trabajo de otras y de otros fotógrafos, el tema de la intención de lo que quieres comunicar, el tema de conocer el contexto del que vas a fotografiar, el tema de la construcción de esa distancia de la que hablabas o de esos vínculos de los que hablaban. Es decir, porque a mí me parece muy importante también, y yo que este programa ha servido para eso, para entender toda la complejidad del trabajo que ustedes realizan. No importa lo que terminen fotografiando, no importa la especialización que tengan, el trabajo profesional de educación, de formación, yo que eso aplica también para el periodismo, el tema de la cultura en general, el tema de la empatía con el momento histórico que estás viviendo, porque no puedes retratar lo que no comprendes, ¿no? Y ustedes han dicho varias ocasiones eso, que en el caso, por ejemplo, de Enrique, lo que hacía justamente capturar lo que hoy podemos ver a la distancia, es decir, ese es el México que le tocó contar y del que nos podemos asomar ahora. Pero yo quisiera conocer tu perspectiva también sobre esto, cómo estamos hoy en México. Fernando es muy optimista y por razones obvias, pero... A ver, yo creo que siempre hay dos caminos, que es el pesimista y el positivo. Es cierto que hay una crisis laboral en el periodismo, claro. Eso lo hay, Okay. pero sí, sí. a mí siempre me preguntan, hay dos preguntas que siempre me hacen cuando he tenido la oportunidad de dar conferencias o pláticas, es una, ¿cuánto ganas? O si se puede vivir del periodismo, y la otra es qué es lo más feo que te ha tocado ver. Voy a contestar a la primera porque creo que va en esto, y es, puedes ganar bien si también te esfuerzas y trabajas todo el tiempo y diversificas, ¿no? La fotografía no es unidimensional hablando en cuestión estrictamente laboral. Creo que hay distintas maneras de obtener ingresos y vivir dignamente. Evidentemente creo que habría que replantearse si los medios, los conglomerados, le pagan un sueldo digno a los fotógrafos y a los periodistas. Eso tendría que cuestionarse y cambiar. Pero hay otras maneras de poder tener ingresos dignos de la foto. Hay convocatorias, hay becas, hay ONGs, hay cosas en las que tú puedes hacer tu trabajo y hacerlo dignamente, ¿no? Muy bien, gracias. El fotógrafo no debe hoy en día depender de los medios editoriales. Okay. Así es. O sea, ya, ese es... Pero no por eso tendríamos que aceptar que paguen mal. Por supuesto, claro. Pero es un gran reto para el fotógrafo ser independiente hoy en día. A mí es totalmente de acuerdo con él. Yo llevo de independiente un poco más de 3 años y es un paso que te da miedo. Es un paso que dices, a la madre, voy a dejar el confort de la empresa, pero me ha ido bien desde que soy independiente porque justo traté y creo que voy entendiendo cómo es y me ha ido bien. Entonces es conveniente aconsejar a la generación emergente que sean independientes desde el principio. Ya. Pues sí, y sin dejar de cuestionar como puntos. Sí. Porque hay una precariedad también, porque hay una explotación, en fin. María Paula, por favor. Es un tema más profundo todavía. Pues yo también concuerdo con Fernando y con Christopher, y yo creo que hoy en día pues hay muchas becas, hay muchas convocatorias, hay muchas plataformas para ayudar a fotógrafos emergentes. Yo por ejemplo soy completamente independiente y también pues pues a veces es difícil porque hay meses que hay mucho más trabajos, hay unos que no hay casi nada, pero por ejemplo yo gran parte de los proyectos que hago, sobre todo los de índole humanitaria, los hago por amor al arte, ¿no? O sea, sí son cosas que... A mí siempre tenía un maestro, Germán Canseco, ahí en la Escuela Activa de Fotografía, que me decía, los fotógrafos tenemos que vivir de becas, ¿no? Y tenemos que estar todo el tiempo inventándonos y reinventándonos y sacando proyectos y estar pidiendo becas. Y yo, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Muchos de mis proyectos los hago
por amor al arte. Sin embargo, por ejemplo, de repente yo vuelo drones y soy piloto de dron y entonces me llaman para hacer las tomas aéreas de un comercial. Ya. Y entonces pues ahí ya Pues saco un colchoncito, ¿no? Pero pues bueno, uno tiene que vivir de algo de repente. Entonces pues ahí voy y pues mientras tanto me dedico a todos mis otros proyectos. Yo soy montañista y estamos ahorita haciendo un proyecto sobre la desaparición de los glaciares en México. Ya. Y entonces subo mucho con los vulcanólogos de la UNAM al pico de Orizaba y al Iztaccíhuatl a documentar los glaciares justamente con dron. Y mucha gente me pregunta a mí, ¿puedo ir contigo? Es que quiero aprender, ¿no? Hasta me dicen de broma, yo te cargo tus cámaras. Y es como de, híjole, lo dirán de broma, pero sí se les agradece, pesan muchísimo a esas alturas. Entonces, ¿sabes? Como que también eso, tratar de ayudar a gente y decir, pues sí, vénganse. Creo que es la mejor manera de que fotógrafos que apenas están empezando aprendan. Así yo aprendí a volar drones con Santiago Arau y estuve pegada con él todo el tiempo y me enseñó todo. Muy bien. Entonces creo que son las mejores maneras de aprender. Pues yo creo que hemos aprendido en este programa de los tres. Yo les agradezco mucho lo que han compartido. Y bueno, pues también ayudar creo que como consumidores, como usuarios de información, como espectadores, entendamos el trabajo que hay detrás, todo lo que implica el trabajo que hacen ustedes. Y bueno, muchas gracias. Encantado Fernando. de estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María Paula. Gracias a los tres. Y bueno, pues así terminamos hoy. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le agradezco que nos haya acompañado. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico fin de semana.